Buenas noches allá en Europa, muy buenos días a los que estamos por América y muy buenas madrugadas o mañanas tempranas que para los que lo veáis en diferido. Bienvenidos, bienvenidas una vez más a nuestros directos, un tradicional encuentro ya en el que procuramos poneros al día de todo lo que está ocurriendo en este mundo tan tecnológico, tan analítico y tan digital como el que nos rodea. Soy Alex Rayón y hoy tengo la enorme fortuna de estar muy bien rodeado de dos personas con un tremendo conocimiento no solo analítico, sino de la materia que vamos a cubrir hoy, que es el mundo people, el mundo de los humanos, el mundo del sapiens, ese mundo a la que tanta guerra le damos y a la que tantos datos le generamos. Vamos a tratar de entenderlo y vamos a tratar de poner un poco de orden en esta disciplina emergente de People más Analytics. Y sobre todo vamos a verlo desde una mirada muy práctica, que por eso queríamos tener aquí a dos practitioners, dos personas que dedican su vida, entre muchas otras cosas a la que seguro dedican tiempo, al mundo de la analítica de datos de los y las humanas. Así que nada, sin más dilación voy a dar la bienvenida en primer lugar a Joana. ¿Qué tal, Joana? Hola Alex, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Un gusto. La country manager de PDA en España y también la responsable de esa línea de consultoría que tienen en su compañía, la que seguro que luego nos explican brevemente. Y también tengo la fortuna de estar ahí acompañado de Ana Valera, la Head of People Analytics de la compañía PDA, a la que seguro que ahora nos explican a qué se dedican. ¿Qué tal, Ana? Hola, ¿qué tal, Alex? Un placer estar aquí. Muy bien, pues nada, un placer teneros a las dos. Si os parece, antes de nada, porque si no os voy a empezar a bombardear a preguntas, están pasando muchas cosas alrededor de la analítica. Vamos a hablar de la vertical de People, pero si os parece, os dejamos aquí meter un poco, unos segundos de explicación de lo que hacéis en PDA, que seguro que la gente lo agradece. Gracias, Alex. Bueno, PDA es una HR Tech. De alguna manera lo que hacemos es combinar estos dos mundos, ¿no? La tecnología y las personas. ¿Cómo lo hacemos? A partir de un ecosistema digital con distintas herramientas que lo que buscan de alguna manera es democratizar el autoconocimiento, que es lo clave en lo que nosotros trabajamos, y todo lo que tiene que ver con gestión de talento, pero a partir de herramientas, ¿no? Herramientas digitales, tecnológicas, que nos permitan procesar de manera mucho más ágil la información, pero también siempre muy anclado en todo lo humano que tiene este mundo, que muchas veces se deja también de lado. Entonces, tratar de volver el foco ahí. Así que eso es un poquito PDA, muy brevemente, muy escueto. Muy bien, pues muchas gracias, Joana, y me imagino, Ana, que tienes trabajo, porque hay datos en el mundo de los humanos, ¿no? El mundo de si nos vamos al mundo de los humanos en general, hay muchísimos datos. Nosotros sobre todo nos dedicamos al mundo de recursos humanos, ese área de todas las compañías a las que, bueno, pues se mira con recelo el resto de empleados, porque parece que, que estamos aquí para despedir, para pagar y para evaluar y supervisar el trabajo, ¿no? Pero además de todo eso, la misión principal del área es sobre todo cuidar de los empleados, cuidar de la experiencia de empleado, y ahí los datos pueden aportar un montón de valor, ¿no? Total. Bueno, pues ya hemos introducido a qué se dedican nuestras dos invitadas de hoy y una vez hecha esta introducción, aprovecho el momento para saludar a todas las personas que nos siguen, que eso incluye a las que están en este momento en directo, así como las que lo veáis en diferido. Como siempre, bienvenidos, bienvenidas a vuestra casa. También sabéis que podéis irnos trasladando las preguntas durante el directo en cualquier momento, porque estamos en Twitch, en la era del streaming, en la era de la interacción directa y natural, no planificada. Por lo tanto, sabéis que aquí en Brain & Code estamos a disposición para cualquier cosa en cualquier momento. Vamos a tener un diálogo de aproximadamente unos 35-40 minutos para tratar de entender todo lo que se está haciendo en el mundo de People Analytics y posteriormente, al final, como siempre, tendremos un espacio para que también podáis hacer preguntas de manera un poco más ordenada. Vamos a empezar, si os parece, Joana, Ana, Joana, explicando qué es esto de People Analytics. Si tuvierais que dar una definición, nos gusta dar definiciones en pocas palabras para que lo entienda hasta mi madre, que no es precisamente una persona muy analítica. ¿Cómo lo definiríais? Mira, empiezo yo si querés, Ana, como para lo más ir de lo macro a lo micro. People Analytics, como nosotros también lo entendemos, es usar los datos
disponibles en la organización para tomar mejores decisiones, siempre en este caso relacionadas con las personas que trabajan en la empresa, en la compañía, en la institución educativa, donde sea. Pero lo más importante para mí tiene que ver con entender el por qué, ¿no? Lo hacemos, o el para qué, que es lo que muchas veces, sobre todo con determinados conceptos, determinadas disciplinas que suelen estar más de moda, hoy ya estamos con muchas más y muy vinculadas a lo tecnológico, muchas veces dejamos de lado, ¿no? Tenemos compañías que nos llaman que quieren empezar a adentrarse en este mundo, pero que muchas veces no tienen del todo claro, y es donde los acompañamos también a identificar ese porqué, cuál es ese reto, ¿no? de desafío también que quieren llegar a cubrir en relación a People Analytics. Así que es eso, es usar los datos para tomar mejores decisiones centradas en las personas, ¿no? Eso es un poquito para mí el must de esto. Ana. Y yo, si quieres, yo lo complemento con lo que no es. Perfecto. Y lo que no es, ya empiezo dándote caña, Alex, porque tú has hablado de disciplina emergente, y de emergente podríamos discutirlo si quieres, porque no porque yo lleve ya más de 15 años dedicándome a esto, aunque no lo parezca, por mi cara más que nada, es maquillaje, pero esta disciplina lleva mucho más tiempo en el mercado. Fijaos, ya en 1999, hace 24 años, 4 profesionales españoles, ¿no? Dos psicólogos, perdón, un matemático, un físico, que además los dos eran también ingenieros informáticos, llevaban a un congreso de ingeniería informática una comunicación sobre modelos matemáticos basados en redes neuronales para evaluar o para entender cómo resolver un reto que tenía que ver con la evaluación del desempeño en agentes comerciales. No tenía el nombre de People Analytics, el nombre tan cool se lo dimos mucho más tarde. De hecho, hace 15 años, cuando yo empecé a trabajar en esto, tampoco se llamaba People Analytics, éramos los raros que hacíamos investigación con los datos y estábamos ahí en medio entre los data scientists, que tampoco se llamaban así, eran ingenieros informáticos, y los directivos de recursos humanos, y me acuerdo que uno de ellos, bien trajeado, con corbata, me decía: Ana, eso es ciencia ficción. A mí dame una prueba psicométrica de evaluación, espérate que no sea en papel, y cosas así, que eso es lo más digital y lo más novedoso que voy a hacer relacionado con la tecnología en recursos humanos. Hace 15 años, pero enseguida empezamos a hacer proyectos cada vez más innovadores utilizando datos en recursos humanos. Ya os digo, hace 24 años ya se hacía con modelos matemáticos, con redes neuronales, y se seguía haciendo. En 2016 el Grupo Santander ya presentaba en diferentes congresos de recursos humanos un modelo predictivo para seleccionar agentes comerciales. Siempre parece que tenemos el foco ahí en los agentes comerciales, porque es un perfil que nos preocupa mucho, ¿no? en las organizaciones. Así que de novedoso nada. Si hablamos de otras cosas que no son People Analytics, pues no es un sinónimo de Big Data, ni es un sinónimo de inteligencia artificial, ¿no? A mí hay veces que me presentan en los congresos como, pues eso, Ana Valera, que va a hablar de inteligencia artificial en recursos humanos. Pues bueno, es una parte de lo que se hace en People Analytics, ¿no? Al final, People Analytics es una disciplina que utiliza los datos para tomar mejores decisiones, ¿no? En la gestión del talento, y el foco está en que la fuente de la información son los empleados, exempleados, candidatos, con lo cual no siempre estamos hablando de Big Data ni de inteligencia artificial. A veces sí, pero otras veces estaremos usando técnicas tan simples como la estadística. Un simple análisis exploratorio bien tirado, una herramienta de visualización tipo Power BI para hacer un cuadro de mando con KPIs de recursos humanos o indicadores muy concretos, ¿no? Y ya con eso se pueden empezar a tomar decisiones, ¿no? No hace falta irse a la mega herramienta. Bueno, vamos a empezar, has hecho muy bien en afearme ese término emergente, porque he ido, mientras hablabas, a Google Trends y tienes toda la razón. Fijaros esto que nos contaba perfectamente Ana, no es algo nuevo. Ahí estáis viendo que he cogido worldwide el término People Analytics, y ahí estáis viendo cómo el interés no deja de crecer. Pero además de eso, he ido a mi asistente de vida, debo ser de los primeros usuarios que ha metido ChatGPT 4 en su vida, y le he preguntado a ver qué es People Analytics, y vamos a, si os parece, tener la conversación a partir de aquí con ChatGPT 4, porque le he preguntado que a ver qué es, a ver si me ayudaba, y habéis metido ya varias de las definiciones que daba la propia máquina, que como sabéis lo que hace es rastrear en tiempo real todo lo que había
hasta finales de diciembre del 21 por ahí presente. Nos dice que nos ayuda a analizar ese capital humano, ya lo habéis citado. Combina, nos decía ahora perfectamente Ana, ¿no? Técnicas tanto de procesamiento de lenguaje natural, inteligencia artificial como estadística, y además lo describe en clave positiva, además, ¿no? Mejorar el rendimiento, la satisfacción del empleado y de la empleada, el compromiso, etcétera, etcétera. Y aquí vienen algunos casos de uso, que si os parece vamos a avanzar por ahí, Ana, porque me imagino que desde tu área de consultoría os dedicáis a esto, ¿no? En aportar valor a las organizaciones con soluciones. Aquí habla de reclutamiento, que es un término que a mí personalmente me produce urticarias, pero bueno, Sí, voy a respetar muy a la militar. máquina. Eso es, parece que estamos aquí yendo a un sitio bélico. Retención de empleados, que también el término me parece un poco horrible, pero Sí, bueno, horrible también. yo soy uno de esos... Hay otro peor, Alex. Hay uno que es peor todavía. ¿Cuál es? Abandono. Abandono. O sea, que También, abandono voluntario. yo soy informático de esos que describías que programábamos en eso, o sea que yo estos términos me producen sorpresa, por lo menos, no estoy acostumbrado a esto. Así que veo que aquí también la semántica habría que mejorarla un poquito. Bueno, Sí. de eso que nos está diciendo aquí ChatGPT-4, no sé si nos queréis contar algún ejemplo. Ana ya adelantaba algo del mejor banco del mundo mundial, el Banco Santander, pero no sé si queréis de algún otro. Sí, como para ir directo a lo que menciona ahí, ChatGPT, lo primero que se me ocurre en relación a selección, para llamarlo de otra manera, tiene que ver con distintos proyectos, pero uno particularmente que me acuerdo puntualmente, una cadena de supermercados donde lo que hicimos fue poder entender cuál era el perfil del dependiente de supermercado, en primer lugar, ¿no? Poder entender cuál era el perfil. Ahora, para eso, ¿qué hicimos? Fue justamente la unión de no solamente la información que podemos obtener de PDA, que es justamente las soft skills, las habilidades blandas, lo conductual, que es cuál es el perfil de comportamiento que se requiere para una determinada posición, para de alguna manera construir ese molde, ¿no? Con el que podamos empezar a mapear al resto de los colaboradores, o en este caso de los postulantes. Entonces, en primer lugar, lo que hicimos fue definir ese perfil, ¿no? Lo que se buscaba era agilizar y automatizar el proceso de selección. Y para eso lo que nos mencionaba el cliente era, bueno, yo sé que tengo o quiero investigar cuál es el perfil exitoso, ¿no? Dentro de lo que nosotros estamos buscando, de lo que tenemos aquí, quiénes son aquellos colaboradores que mejor rinden, ¿no? Que mejor rinden porque también se conecta mucho más sus motivaciones con este desafío que tienen que cubrir, que es para nosotros lo que más nos interesa. Entonces lo que hicimos fue rastrear esos requisitos conductuales de la posición, y poder después integrar toda esa información con el sistema que estaban usando en ese momento en la compañía para selección, cruzar todos esos datos y llegar también a entender no solamente cuál era el perfil ideal del candidato, ¿sí? Que lo pudimos hacer, sino también ir un pasito más allá e identificar otra de lo que comenta ahí ChatGPT, es identificar necesidades formativas personalizadas. Una vez que ingresaba la persona, que nosotros lo que buscamos no es que la persona cambie su perfil conductual, cambie su perfil técnico en función de, sino que justamente tratar de potenciarlo, ¿no? Enriquecerlo en eso que tiene. Entonces lo que hicimos fue identificar las necesidades formativas personalizadas, mapear sus competencias más fuertes, sus áreas de oportunidad, y poder diseñar también planes formativos en relación a lo que cada una de esas personas estaba necesitando. Y aparte, para mí lo que es más rico, más gratificante, es que cada uno de nosotros podemos tener todos la posición y ocupar y desarrollarnos como dependientes del supermercado, pero todos somos diferentes y todos vamos a necesitar algo distinto, y la formación muchas veces está muy relacionada a un colectivo darle a todos lo mismo, cuando todos necesitamos cosas diferentes. Entonces, si nosotros pudiésemos, y esto es lo que logramos, ¿no? De alguna manera, y experimentamos con esta cadena, que es, si nosotros pudiésemos conocer a cada persona y ofrecerle aquello que está más relacionado con su perfil conductual, seguramente ese desarrollo va a ser mucho más productivo, pero no solamente para la cadena, ¿no? Que obviamente ahorra costos, tiempos de eficiencia, ¿no? En el proceso de selección, enfoca mucho más todo lo que tiene que ver con la búsqueda, sino también con esa persona. A esa persona le va a traer un beneficio, porque muy probablemente las personas que se contraten para esa posición van a ser personas que hagan match con ese perfil de puesto, ¿no? Entonces, la verdad que en ese sentido me acuerdo de uno de los proyectos más interesantes que estuvimos trabajando,
otro de los proyectos que me acuerdo relacionado con esto que mencionabas es cómo de alguna manera empezar a tomar decisiones más objetivas en lo que tiene que ver con un plan de sucesión y un mapeo de talento, ¿no? Entonces, este es otro proyecto que trabajamos en una entidad bancaria de Panamá, que lo que buscaba era, bueno, yo no quiero más tener el plan de sucesión en función solamente de la mirada del líder, ¿no? A ojo y de manera muy subjetiva, ¿no? Que la persona que vaya a ocupar esa posición futura generalmente se manejaba de una manera muy, bueno, creo que es la persona, porque sí, porque sí, básicamente, ¿no? Dicen, yo quiero empezar a objetivar todo ese proceso para construir mi plan de sucesión y sobre todo mapear talento. Y algo que me parece súper importante acá es que People Analytics, otra de las cosas que no es, para sumar a lo que dice Anita, es que no es solo para compañías masivas. En este caso lo hicimos para compañías mucho más chiquitas, en este caso eran 200 colaboradores, para lo que se mapearon 30 puestos críticos, que eran los que participaban de este plan de sucesión. Entonces se definieron, por un lado, esas 30 posiciones, ¿sí? Ya sea en aspectos técnicos como en aspectos conductuales, y luego se macheó a todas esas personas con esos puestos. Y esa información se utilizó después, ahí meto más lo humano, para empezar a abrir conversaciones. No es que lo que salía del plan de sucesión, listo, ya estaba. Sino que justamente eso lo que hacía era después calibrarse, abrirse un comité donde se pudiera poner esto en común y conversar con datos, ¿no? Y ahí el comité de dirección, la persona, por ejemplo, de HR y de People, tuvo un peso diferente, ¿no? En este tipo de conversaciones, porque también llevaba a la mesa datos, que era algo que hasta ese momento no se había hecho, ¿sí? Por ejemplo. Todo esto... Sí, Ana, por favor. No digo por si queréis que contemos más casos, pero si quieres, cuenta tú lo que... Sí, mientras hablaba yo, Ana, he hecho otro experimento. Hoy vamos a hacer varios experimentos en directo. Me encanta. Entonces me he ido a LinkedIn y he buscado a ver si puedo tener trabajo de People Analytics y me sale un poco de todo. O sea, veo que efectivamente, Joana, como nos decías, son diferentes áreas las que demandan este puesto de trabajo. Hay un total de 335 puestos abiertos ahora mismo con esta keyword. Y además veo que es un poco, me he estado leyendo algunas de las descripciones y hablan un poco de toda la cadena de valor que puede tener el área human. O sea, aparentemente, Ana, hay datos en muchas áreas, no estoy hablando de muchos datos, estoy hablando de datos. Es decir, hay representaciones simbólicas en un ordenador en gran o mediano o pequeño tamaño que por lo tanto son utilizables en diferentes ámbitos. Entonces, cuando llegáis a una compañía, ¿qué es lo primero que pedís? Los Excels, el acceso a las bases de datos de compensación. ¿Por dónde se empieza un proyecto de estos? Pues se empieza preguntando por el reto. Muchas veces nos encontramos con compañías que nos vienen, mira, tengo todos estos datos, ¿no? ¿Qué hago con todo esto? Porque las empresas llevan muchos años ya utilizando, algunas, otras menos años o empezando, utilizando sistemas de gestión, tienen un montón de información y no saben qué hacer con ella, ¿no? Y como ahora es tendencia utilizar los datos para tomar decisiones, pues a ver qué haces con todo esto, ¿no? Entonces hay que darle la vuelta, ¿no? Hay que convencerles de que lo importante no es cuántos datos tienes, sino empezar por qué reto te planteas, ¿no? Igual que se hace en cualquier otro proyecto de analítica de datos. Primero tengo el problema, después recolecto la información, la limpio, la proceso, le doy esplendor y luego ya me pongo a explorar, analizar y tomar decisiones, ¿no? Entonces el primer paso siempre es entender la necesidad de ese directivo o directiva de recursos humanos sobre cuál es su dolor, su piedra en el zapato. A veces pues es que se me va la gente, esto de que hablamos, ¿no? Del abandono voluntario. Mire, señor, en estas épocas ya la fuga de talento, otra palabra horrible, ya pues hay que tomársela como algo normal, ¿no? Es una fase más del ciclo de vida de un empleado. La gente entra, se desarrolla, trabaja, se desempeña, se forma y se va. ¿No? Ya no hacen no son los becarios los mismos que luego se van a jubilar en la misma empresa, ¿no? Ahora es un proceso más, con lo cual, pero bueno, también muchas empresas tienen ese reto, ¿no? Quiero saber, se me va mucha gente, quiero saber por qué se me van para tratar de buscar una solución, o tengo un reto porque es que se me va la gente al poco de contratarlas, porque no estoy dando bien con el perfil
que necesito, ¿no? O tengo muy bajo desempeño, contrato a gente que luego no es exitosa, no me vale, ¿no? No, necesito poder predecir el desempeño futuro de esos candidatos para poder elegir mejor, ¿no? Esos son muchos de los retos que nos plantean y en función de los retos recopilamos los datos. Hablabas de Excel, pues desgraciadamente muchas veces vamos a trabajar con Excel. Esto es como cuando el meme este de lo que pides en AliExpress y lo que te llega. Pues esto es igual. Tú lo que quieres es una base de datos en la que esté todo integrado, ¿no? Y llegar a la empresa y que te diga los de recursos humanos, no, yo lo tengo todo perfecto en mis SuccessFactors, Workday, Meta 4, el sistema que sea, ¿no? Lo tengo todo ahí perfecto. La realidad, lo que te llega es un conjunto de Excels, datos que sí que vienen del sistema de gestión que nos podemos traer vía API, etcétera, o diferente información que tienen de manera totalmente deslocalizada, ¿no? En diferentes fuentes de información. ¿Por qué? Pues porque, ay, mira, es que uso esta herramienta para generar la nómina. Esta otra herramienta para subir los cursos online de formación. Esta otra herramienta para evaluar el desempeño. Esta otra herramienta para que la gente me diga lo contenta que está, ¿no? Y que da caritas y la gente se reconoce mutuamente y pone si están contentos o no con la empresa. Al final todo eso tiene que caer en una misma herramienta. Es verdad que hay muchas empresas montando el famoso Data Mart, Data Warehouse, Data Lake, ponle el nombre que quieras, desde tecnología para intentar aglutinarlos, pero la mayor parte de las veces lo que nos encontramos es tengo información deslocalizada, vamos a ver cómo nos traemos todo, le ponemos orden, limpiamos, transformamos los datos y empezamos a extraer conclusiones. Y ahí, dime. No, asentía lo que estabas comentando. ChatGPT también, ahora te lo enseño. A ver qué dices. Está leyendo, Yo tengo tu mente. preguntas, ¿eh? Tengo preguntas para ChatGPT, ahora te las digo. Vale, simplemente asentía porque prácticamente te estaba leyendo la mente. Fíjate, está trabajando. Es que le he preguntado a ChatGPT para prepararme este Ya webinar. veo. ¿Por dónde puedo empezar un proyecto? Y fíjate que has narrado perfectamente lo que todavía la máquina está pensando. Sabes más rápida que ChatGPT incluso. Ya no me van a llamar para ningún webinar. No, tranquila. Al contrario, porque si dejas de hablar, entonces ChatGPT no va a poder aprender. Al contrario. Fijaros que lo que magníficamente nos ha explicado Ana aquí bien expresado, definir los objetivos a primera pregunta, ya nos invita Ana y Joana a rebautizar esta semántica, ni retener, ni fugar, ni reclutar, ni abandonar. Vamos a invitar a todos nuestros HR Technical Experts a pensar un poco toda esa semántica. Uno de los puntos que os quería preguntar, Joana, es por el equipo multidisciplinar. Ahora me respondéis, pero bueno, habéis tocado de alguna manera colateral este elemento. Esto es lo que nos decía ahora Ana. Hay que identificar esos datos, donde están. Para nuestra desgracia, el grado de madurez en sistemas de información, pues todavía, evidentemente, no es bajito. Bajito. Luego no quiero abrir todavía el melón del tema de la privacidad de las personas, que esto a la gente le sensibiliza mucho y Brain tiene unas comunidades muy importantes de legal people y seguro que están aquí atentos a lo que digamos. Como siempre les mandamos un muy afectuoso saludo. Herramientas, ya nos habéis dejado caer que todavía muchas veces hay que utilizar Excel, hay que seguir utilizando herramientas, bueno, pues que igual no son tan rimomantes, pero nos aportan un valor importante. Hay que comunicar bien, también lo has dicho anteriormente, es cuando nos has citado Power BI, a veces un dashboard con los KPIs más relevantes tiene más impacto que hacer una red neuronal de aprendizaje profundo. Voy a dejar estos puntos finales para el final de esta conversación, que es un poco cómo dar seguimiento también a estos proyectos. Voy a volverme aquí, ¿vale? Al equipo multidisciplinar, porque supongo que después de las magníficas explicaciones que estáis dando va a haber gente que diga, a mí esto me interesa, quiero meterme. ¿Quién acaba en esto? En líneas generales, para mí hay un tema cultural, ¿no? Que es principal a todo esto. Hay organizaciones, y para mí también por esto People Analytics es tendencia, ¿no? Es uno de los motivos por los que creo que tiene tanto peso, que hay una cultura data-driven, digamos, que está hoy cada vez más en auge, por la presencia, bueno, obviamente, de los avances tecnológicos, pero también de la cantidad de datos que tenemos en las organizaciones hoy, las dificultades que tienen que ver justamente con hacer que los colaboradores tengan ganas de quedarse y de elegirnos, ¿no? Entonces, esta cultura, muchas veces, en muchas organizaciones, es algo que queremos ser parte, pero no sabemos bien
¿Por qué? ¿No? Entonces, en ese sentido, el equipo tiene muchísimo que ver, porque muchas veces estos proyectos salen de marketing, de recursos humanos, de alguien que escuchó o le interesó la temática y viene y lo trae. Otras veces se está gestando un equipo de People Analytics que tiene que ver con eso. Ana, después estaría buenísimo también que nos cuente las competencias específicas que generalmente, pero en líneas generales, para mí, desde mi lugar, lo importante es en esa conversación de objetivos que estén todos involucrados los que van a estar trabajando en ese proyecto, como en cualquier proyecto de consultoría, ¿no? Cuanto más visibilicemos y gestionemos la comunicación como para que esos objetivos sean compartidos por las diferentes áreas, esto es un tema de trabajo en equipo. Porque los datos, como dice Ana, por ejemplo, hay datos que vamos a tener en HR, pero hay datos que vienen del campus y tal vez lo maneja otro equipo de learning, otros datos que los maneja directamente el equipo de finanzas. Entonces, para mí ahí la comunicación es lo clave, y lo más rico en este tipo de proyectos es justamente lo que dice ChatGPT, el equipo interdisciplinario, que ahí estén psicólogos, estadistas, perfiles de consultores que estén dentro de la organización, perfiles comerciales, o sea, que estén involucrados también en poder aportar desde su lado, obviamente con cierta estructura. Pero ahí la combinación tiene que ver con que esto sirva, pero tome de la experiencia que ya tenemos, que tome de la cultura de la organización y que el diseño se vaya co-creando con ese cliente. No hay un manual como para esto se empieza por acá, se termina. Por supuesto que lo hay, pero en la práctica eso no pasa. Eso no pasa. En las compañías la gracia, digamos, para mí es escuchar, conocer la cultura de esa compañía y ver quiénes son las personas que suma, que se involucren en este proyecto. Así que para mí parte más por un tema más cultural. No sé, Anita, ahí para complementar. Ahí, por complementar, si hay alguien aquí en la sala que está pensando en dedicarse a esto, ¿qué es lo que tiene que saber o de dónde vienen normalmente? Eso. Pues mira, en 2015, 2016, los que nos dedicábamos a esto éramos como los primeros exploradores que se dedicaban a extraer oro, ¿no? en el salvaje oeste, ¿no? No sabíamos muy bien cómo, íbamos con las herramientas que podíamos y conociendo pues, lo que podíamos y compartiendo conocimientos entre nosotros. Afortunadamente, ahora ya hay formaciones como los bootcamps maravillosos que organiza Brain Code que nos pueden ayudar, ¿no? A tener una formación un poco más específica. ¿Y de dónde vienen normalmente estos perfiles de People Analytics? Pues vienen de perfiles de recursos humanos. Los perfiles que a mí me han funcionado muy bien cuando he traído a gente a mi equipo eran perfiles o bien HRBPs, que son perfiles que están dentro de recursos humanos pero súper alineados a alguna área de negocio. Entonces tienen un conocimiento muy profundo de recursos humanos y muy alineados con el negocio, suelen estar muy acostumbrados a mirar cuadros de mando con los directivos, etcétera. Entonces son perfiles que migran muchas veces hacia People Analytics. Y otros que funcionan genial son los profesionales de recursos humanos que vienen de compensación y beneficios o de organización, porque son las áreas más duras de recursos humanos que están trabajando en datos, fórmulas y Excel desde el año de la TANA, ¿no? Muchísimo tiempo. Entonces, son los que más fácil, porque aquí, seamos sinceros, en 2016, cuando se pensaba en quién se ponía a hacer People Analytics en una empresa, se decía, ¡ay, fulanito, que se le da muy bien el Excel! Ese comentario era el que se repetía en todo, ¿no? Alguien de recursos humanos que se le da bien el Excel, ya es People Analytics. ¿Qué tiene que saber? Pues obviamente de Excel sí, está bien, es una herramienta muy base que nos sirve mucho, pero tiene que saber conocimientos, tiene que tener conocimientos de estadística, ciertos conocimientos matemáticos, conocimientos de uso y manejo de diferentes herramientas, pero ya no solo el Excel, sino herramientas de recogida, almacenamiento, análisis, extracción y visualización de datos. Estoy hablando de Excel, que nos vale para todo un poco, si no tenemos otra cosa, pero estoy hablando de Power BI, estoy hablando de R o Python, que ya lo está sustituyendo todo. En People Analytics hubo ahí como un boom con R, que ahora se está yendo hacia Python como el lenguaje de programación. Y bueno, determinados conocimientos técnicos, ¿no? Pero igual de importantes son conocimientos de recursos humanos y conocimientos del resto de áreas de negocio. ¿Por qué? Porque lo más rico de People Analytics es cruzar datos de recursos humanos, datos de los empleados, de las personas, con otros datos de negocio. Porque People Analytics no es otra cosa que el puente, la herramienta que usa recursos humanos para hablar el lenguaje de negocio y para poder utilizar los datos para extraer mejores conclusiones. Si solo lo hacemos mirándonos el ombligo con nuestros propios datos, pues poco provecho
le vamos a hacer. Así que conocimientos de recursos humanos, del resto de áreas de negocio, de estadística, de análisis de datos y por encima de todo así una capita de gestión de proyectos. Sí, Porque total. súper necesario. Y a nivel ya de competencias transversales, esenciales o competencias soft skills, aparte de las básicas, si miras, eso yo creo que lo podemos hacer también en ChatGPT algún día para echarnos unas risas, pero si miras qué tiene que tener un empleado en People Analytics, te va a salir atención al detalle, capacidad de análisis, obviamente, pero como decía Joa, la habilidad de comunicación es clave, porque tu trabajo y la influencia, porque te vas a dedicar a dar a molestar a otras áreas, ¿no? Para pedir datos, contar por qué es importante hacer este proyecto, no este proyecto, que se involucren otras áreas pese a que no lo tienen en su día a día, ¿no? Y se tienen que involucrar en ayudarte en este proyecto, ya sea a nivel de tecnología o a nivel de datos, o tú hablabas, ¿no? Antes de GDPR, el DPO tiene que ser ahora nuestro mejor amigo, no nuestro enemigo, o sea, es la persona que nos va a librar de la cárcel, ¿no? El que nos va a asegurar, nos va a ayudar a entender que el proyecto que vamos a realizar se puede realizar porque los empleados nos han dado el consentimiento expreso para utilizar los datos con esa finalidad, con lo cual tienes que tener una habilidad de influir en los demás para llevarlos hacia tu objetivo, ¿no? De liderazgo y de comunicación, porque tus análisis no sirven de nada si no haces nada luego con ellos, ¿no? Si no llaman a la acción. Con lo cual, si no sabes contar lo importante de esos análisis, nadie los va a usar. Y por tanto, tu trabajo se habrá quedado ahí en una carpeta compartida en un drive, ¿no? Un análisis muy interesante que nadie usa. Bueno, vamos a ir llegando al punto final. Os pediría en esa parte que tengamos respuestas ágiles y rápidas porque se nos apilan los temas. Entonces vamos a ir al grano y si os parece vamos por puntos. He tomado aquí notas de 3. Tenemos también 2 preguntas en el chat. Voy en orden, ¿vale? Lo primero que he hecho de cosas que habéis dicho es ir a Perplexity, que es otra herramienta que utilizo en mis workshops de programación, y le he dicho que me haga un script en Python para hacer un modelo de predicción de abandono de una empresa, ¿vale? Lo bueno que me gusta Perplexity es que combina el lenguaje natural con el lenguaje de programación. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí nos ha hecho un script que antes yo me enseñaba a hacer esto, evidentemente ahora eso ha volado por los aires y lo único que les digo es que esto hay que refinarlo. Bueno, ya estoy viendo algunas cosas que habría que refinar, pero bueno, la verdad es que me quita el 80-90% del trabajo. Por lo que estoy viendo aquí es que está modelando una variable dependiente, la he llamado abandono, a partir de 3 variables independientes. ¿Vale? Por lo tanto, Ana, nuevamente creo que en este caso Perplexity también te escucha, porque has dicho anteriormente que el abandono, ¿vale? Y dice que el abandono, la hipótesis, el contraste de hipótesis que formula este modelo, por lo menos, es que depende de la edad, de los ingresos y de la antigüedad. Esto me lleva a pensar que aquí también siempre hay un sesgo de las variables que se meten a un modelo, ¿no? Si me podéis dar alguna respuesta rápida para seguir avanzando, please. Hay muchos sesgos y si nos vamos a rotación, para empezar yo cuando trabajo en este tipo de modelos metería muchas más variables para ver cuáles realmente tienen peso porque realmente varía mucho de una compañía a otra, varía mucho dentro de la misma compañía un perfil u otro, no van a haber las mismas variables detrás las que impulsan a abandonar la compañía o a irse de la compañía a un data scientist que a un comercial. Con lo cual, mi recomendación, un modelo predictivo de rotación o de salidas de la compañía para una compañía, así en general, no lo recomiendo, ¿no? Sino modelos mucho más concretos para afinar mucho más el tiro, ¿no? Con muchas más variables. Obviamente, ingresos tiene mucho que ver, antigüedad, sobre todo ahora, persona que lleva más de 3 años en la compañía se te va a ir, ya está, no hace falta un modelo. Tiene mucho que ver, pero los sesgos se dan y se dan mucho más en modelos predictivos de selección. Tú fíjate ahí cuando estamos hablando de reclutadores, por seguir con el nombre horrible, ¿no? Los perfiles de selección que se dedican a hacer esto y dicen, no, yo no quiero inteligencia artificial porque no lo quiero, a mí las entrevistas es lo que me funciona porque yo tengo mi intuición, yo tengo mi manera de trabajar y pues ahí entran en juego muchos sesgos. ¿Qué pasa? Que esos mismos sesgos son con los que entrenamos al modelo, porque lo vamos a entrenar con datos históricos. Mira, de todos estos candidatos, a esta gente es a la que se le contrató, pero se le contrató por algo, por todo el proceso de selección, incluidos los sesgos que tenían los técnicos de selección. Con lo cual,
van a estar sesgados, obviamente, porque al final somos humanos los que vamos a entrenar ese modelo con decisiones que hemos tomado los humanos. La manera de evitarlo, y va un poco en línea con lo que tú comentabas y con GDPR, no introduzcas en el modelo variables por las que no quieres que sesgue. Por ejemplo, en selección, edad o sexo, ¿no? Hace tiempo ya salió una noticia, ¿no? Que Amazon, creo que era, había decidido eliminar el modelo predictivo que estaba usando, creo que para selección, porque precisamente se estaba dando cuenta de que estaba sesgando por sexo, ¿no? Porque al final toma las mismas decisiones que toman los humanos. Muy bien. Joana, si te parece, nos vamos al siguiente punto, que se nos van apilando temas. Sí, Le he perdón, preguntado no he sido que ágil. no te preocupes. Sí, aquí estaba leyendo por chat, ¿cierto? Esto es, ahora me has dejado esto, yo ya veis que os estoy prestando mucha atención porque voy obedeciendo a todo lo que decís. He dicho, oye, pregúntale a la máquina esta que tiene que hacer un perfil que se dedica a People Analytics. Entonces, bueno, me lista aquí un montón de cosas, esto que yo no sé si existe algún humano que maneje tantas cosas. Es un unicornio lo que buscamos. Eso es, Claro, siempre nos pasa eso también, ¿eh? Tiene que saber de recursos humanos, tiene que saber de analítica y estadística, también tiene que saber programar, tiene que saber comunicar, que lo has enfatizado antes muy bien, Joana. Y hay un punto que me gustaría preguntarte, que es este, porque de alguna de soslayo lo habéis dejado caer. Es una persona Total. curiosa. Claro, Sí. habéis dicho que todo esto siempre empieza con una pregunta. Para hacerse una pregunta entiendo que tiene que ser una persona inquieta intelectualmente o mentalmente, ¿no? Para mí es clave empezar por ahí, pero porque si no, no podemos, ahí leía una de las preguntas del chat que tienen que ver con lo mismo, ¿por dónde empezamos? Es que para nosotras constantemente es lo mismo, ¿no? Es definir el reto, saber, pero para eso tenemos que entrenarnos en la habilidad de la pregunta, que es muy difícil, que es una habilidad que es difícil de desarrollar, que de hecho cada vez más, bueno, para conversar con ChatGPT, yo estoy segura que esto va a ser una habilidad, en caso de que no sea el 90% de las personas que sepamos de qué se trata, pero solo el 10% lo empieza, se hace un usuario y lo empieza a usar. En el caso de que lo empecemos a utilizar, el desarrollar nuevas preguntas es una habilidad que tenemos que construir como empresa, pero obviamente también como individuos, ¿no? Entonces, yo comenzaría por ahí, por definir el reto. Creo que eso es lo más importante, porque después vienen otros elementos que tienen que ver con entender cuál es el equipo que tenemos, dónde están los datos, ¿no? Dónde están los datos que generalmente, como decía Ana, están súper dispersos, entonces ver de dónde vamos a recolectar esa información. Pero ¿para qué me sirve todo eso si yo no sé en realidad qué quiero responder, ¿no? Con esto? ¿Qué me está doliendo hoy como organización o qué quiero mejorar, ¿no? Entonces, en ese sentido eso es clave. Muy bien. Efectivamente, ahora vamos a pasar, si os parece, a las preguntas del chat, aunque alguna ya hemos hablado. Había una persona que nos preguntaba qué recursos deben tener las empresas para poder implantar estrategias de People Analytics. Más que responder así en abstracto, os voy a dar 4 teclas que creo que sintetizan respuestas que habéis dado y les vamos a ordenar, ¿vale? Una es datos, otra es cultura del dato, una tercera es presupuesto, entiendo que esto tiene un coste, y una cuarta es personas con voluntad de cambiar las cosas cuando un algoritmo decida algo. ¿Cuál de estos 4 diríais que es el más importante? No, yo ya, Anita, decilo vos porque muy repetitivo de mi parte. Yo creo que lo primero, de verdad, son los retos. Sí, Porque sí, en sí. función de que levantemos los retos, vamos a buscar los datos y si no los tenemos, los generaremos en ese momento. O sea, si hay empresas ahora que nos están escuchando, personas que nos están escuchando y que digan, yo es que no guardo nada de información de mis empleados, no importa, empieza ahora, ¿no? Empieza a generar información en función de qué, del reto. No te vuelvas loco a generar información de todo, a generar trazabilidad de hasta la talla del pie de tus empleados, sino piensa en qué retos tienes, cuáles son los dolores más importantes de tus empleados y de tu proceso como compañía y empieza por ahí buscando los datos. Pero has acertado muy bien con lo de cultura del dato. Sumo una cosa, Ana, también, ¿no? Como que también hay que tener en cuenta todo lo que nosotros queremos hacer en relación a eso, que muchas veces lo dejamos de lado por otras, ¿no? Es priorizar también las inversiones, priorizar también dónde vamos a enfocarnos, porque preguntas tenemos preguntas en las organizaciones, pero lo que falta muchas veces es priorizarlas en una matriz, ¿no? De costo, beneficio en relación a eso,
Y esto está muy relacionado también para mí con una forma ágil de trabajar, que más allá de que parezca que no, con esto se puede empezar chiquito, se puede iterar, y sobre todo cuando, por lo menos desde nuestra propuesta, que es PDA Lab, también el equipo puntualmente que también desarrolla parte de estos proyectos, no hablamos de solución, hablamos de experimento, hablamos de experimentación muchas veces, porque eso lo vamos creando con el cliente, vamos experimentando, vamos mejorando, ¿no? Lo que vamos, las hipótesis y lo que vamos encontrando, ¿no? Y en ese sentido se puede empezar chiquito, no hace se puede empezar con un Excel, se puede empezar con una compañía pequeña, no hace falta pensar en esto como algo inabarcable, porque así no empezamos nunca nada, ¿no? Como digo, lo podemos hacer. Bueno, he dejado ahí marcado, habéis dado una respuesta antes de que yo mostrara esto y básicamente nuevamente pues vuelvo a enfatizar lo que decía. Dice que hay muchos factores, que lo habéis citado, pero que el más importante es alinear a la organización con la pregunta que se plantea, ¿vale? O sea que nuevamente vamos en esa misma línea. Hemos Identificar aprobado. ¡Ay, preguntas. qué suerte! Sí, yo de momento diría que ChatGPT no nos va a quitar el trabajo. El otro día titulé una conferencia que di así aquí en Canadá, que ChatGPT no nos va a quitar el trabajo y a la gente, pues, alguno incluso me llegó a abrazar al terminar la sesión. Alex, pregúntaselo a ChatGPT a ver qué te dice, que es muy divertido. Es muy divertido, efectivamente, porque esas preguntas así como más de juicio moral siempre sale por la tangente. Así que yo cumplo órdenes, así que ahora mismo se lo pregunto. Mientras voy haciéndole la pregunta, hay una pregunta sobre pymes. Si creéis que esto también sirve para pequeñas compañías que tienen recursos más limitados. Sí, sí, totalmente. Es lo que mencionaba antes, ¿no? Se puede, también muchas veces lo que hacemos con compañías pequeñas es ir abordando en función de prioridad de proyectos por etapas, ¿no? Como para que se pueda ir viendo y en función de eso también siguiendo, volviendo a elegir, ¿no? A trabajar en este sentido y profundizarlo. Así que sí, con el Excel y los datos dispersos se puede trabajar igual, aunque sean compañías chiquitas. Muy bien, o sea que esto diríamos que es para todos los tamaños y todos los tipos de organizaciones. Ana, diría que vas a seguir teniendo mucho trabajo, porque dice ChatGPT que no está para competir con humanas. A ver si acaba diciéndote lo mismo que me dijo a mí. Que como es inteligencia artificial generativa, pues lo mismo, no, claro, porque lo va construyendo en el momento. Pero... Claro. No, y aparte que este es GPT-4, que esto ya bastante más avanzado que el que está esto, así que... Es que a mí me acabó diciendo, cuando le pregunté, ¿me va a quitar el trabajo ChatGPT? Me acabó diciendo, sí, me soltó una parrafada y me dijo, si continúas teniendo dudas, habla por favor con las personas de recursos humanos. Sí, yo le hago muchas preguntas de derecho porque estamos trabajando y mucho y hace lo mismo. Dice, no, pero esto habla con un abogado real. Y yo creo que están tratando de lavarse las manos de lo que es la responsabilidad social. Tenemos otra pregunta en el chat que nos dice que le ha sorprendido para bien el énfasis que habéis puesto en la parte como más estadística. Es uno de los grandes campos olvidados, yo también siempre lo digo. No sé si también podéis dejarnos ahí algún titular ya para ir cerrando esta sesión. De lo estadístico. Sí. Sobre la estadística, yo te diría que muchas veces los problemas matamos moscas a cañonazos, ¿no? En recursos humanos, bueno, en general. Tenemos en mente hacer un mega análisis y utilizar Machine Learning, inteligencia artificial, porque es lo que está de moda, cuando en realidad con un buen contraste de medias o una buena regresión lineal bien tirada, pues al final son técnicas que vienen de que podemos hacer con conocimientos de estadística, podemos sacar una información súper potente, como puede ser, por ejemplo, el ROI de cursos de formación, ¿no? Ese caballo de batalla, ¿no? ¿Cómo puedo saber si realmente la inversión que he hecho en un curso de formación para comerciales ha servido o no ha servido? Pues mira la media de ventas de esos comerciales antes y después de hacer los cursos, mira un contraste de medias, que es una técnica estadística para ver si es significativa, y ya lo tienes, ¿no? Ya sabes si realmente merece la pena seguir invirtiendo o no. No hace falta irte al megamodelo. Ahí me sumo a lo que dice Ana, porque muchas veces pensamos en el ahorro de costos, en aumentar la eficiencia y todos los beneficios muy enfocados a la empresa, ¿no? Pero también nosotros cada vez más notamos los beneficios, y en eso también que entendemos que la tecnología es un aliado, ¿no? Para el colaborador, para el empleado, ¿sí? Para cada uno de nosotros, porque de alguna manera esta forma de medir, por ejemplo, el desempeño de los comerciales es mucho más objetiva y mucho más justa, ¿no? Entonces,
Si eso nos sirve para después tomar mejores decisiones, bueno, todos agradecidos, ¿no? En ese sentido. Lo mismo con la selección, si pudiésemos incluir variables y esto fuera de una manera más objetiva, bueno, eso es un beneficio. Obviamente que también es un beneficio toda la parte de la personalización, de la comunicación, de todo lo que podemos lograr conociendo a las personas. Pero a la larga es eso, si nosotros podemos utilizar el pensamiento crítico, que es una competencia clave, en toda esta información, combinarla con experiencia y no olvidarnos tampoco de la intuición, porque es algo fundamental. Entonces, ahí ese mix hace que esto sea realmente una potencia para la empresa y para la persona. Muy bien, pues hemos respondido a las 3 preguntas que teníamos aquí presentes. Voy a coger la última y vamos a por el cierre. ¿Os parece que, como siempre, vamos a ir en tiempo? La última pregunta tiene que ver un poco con cuánto cuesta todo esto, ¿no? Porque así una persona que pueda ver en todas esas áreas que habéis estado citando y todos esos pasos que hay que dar, puede decir, jo, esto es un proyecto caro. Pero para una empresa que tenga, por simplificar, una base de datos, 7 Exceles y una pregunta de negocio, ¿cuánto puede costar un proyecto así? La verdad es que no te voy a dejar contento, pero no te puedo decir un número simplemente porque varía en función del reto de cada proyecto, de lo que se vaya a involucrar ahí, ¿no? O sea, nosotros aparte puntualmente combinamos generalmente toda la información conductual, entonces ahí el costo se mezcla entre lo que es la información de PDA, de la plataforma, los dashboards o lo que nosotros desarrollamos puntualmente, que es una brújula de talento. Esa brújula es algo que no es costoso para nada en relación a los proyectos de consultoría que se suelen manejar, pero bueno, es en función de lo que se necesite, la cantidad de personas que van a estar involucradas en ese proyecto, los plazos también, en cuánto se necesite terminar, entonces la verdad que es muy variable. Es muy variable, pero lo que sí te puedo decir es que son proyectos que por supuesto pueden ser proyectos muy poco costosos, ¿no? Que realmente, yo conozco los valores, por ejemplo, de consultoría en general, de 1 hora de un consultor, y esto es bastante de formación de 1, 2, 3 días, y esto ronda más o menos esos valores. Es algo bastante, si es algo simple, es algo muy accesible en líneas generales. Cómo se puede complejizar y ser un proyecto mucho más costoso, por supuesto. Muy bien. Pues nada, si os parece, vamos a quedarnos con varios mensajes que habéis ido dejando y vamos a proceder al cierre. Bueno, nos ha quedado bastante claro que todo esto empieza con una pregunta, que hay que afinar ahí bien la pregunta, que hay que alinearlo además con la compañía y que decíais que era el factor más crítico. Habéis dicho que dependiendo un poco de cada uno de los contextos o de los datos que dispongamos, bueno, pues pueden ser necesarias unas técnicas u otras, pero habéis de alguna manera dignificado el valor de las técnicas estadísticas más tradicionales, que no hace falta meternos siempre en líos algorítmicos. También habéis citado la importancia de la multidisciplinaridad que tiene que tener un perfil de esta naturaleza para abordar un proyecto de People Analytics, y además habéis dicho que esta es una disciplina que lleva mucho tiempo entre nosotros, que esto no es nada nuevo. A este resumen, que no sé si hace justicia a todas vuestras magníficas aportaciones, no sé si queréis añadir algo y si así lo fuera, brevemente, para que podamos cerrar y despedir a nuestros seguidores. Nada, resumes mejor que ChatGPT. Sí, sí, increíble. Como veis, el humano. Muchas gracias. Nada, el humano todavía le va a quedar trabajo, como decía anteriormente, el otro día alguno me abrazaba, incluso al final de la sesión. Así que nada, no os preocupéis que las máquinas no se van a apropiar de nuestro trabajo. Muchísimas gracias, Joana y Ana y Joana, por vuestro tiempo, por todo vuestro conocimiento. Un placer haberos tenido hoy entre nosotros, y a los que nos seguís, como siempre, muchas gracias por estar ahí. Gracias también por vuestras preguntas. Y nada, nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, chao.